Sí, señores, hoy en vivo con ustedes el MDM de la fecha número 73. Madera, qué presentación. Bueno, y para este MDM preparé algo que no es exactamente correspondiente al día de hoy, sino a dentro de 3 días. Muy Y bien. no voy a hablar de Navidad esta vez, sino que voy a hablar de alguien que partió un 24 de diciembre. Y si yo te digo una frase a que seguramente adivinás de quién voy a hablar. Vos decime la frase y yo te respondo con música. Si Hacete el Papá Nicolau. ¿De quién estoy hablando? De ella, de la divina de Tita Merelo. Y ahora vamos a escuchar Se dice de mí, por Tita Merelo. Laura Ana Merelo nació el 11 de octubre de 1904 y falleció, pobrecita, un 24 de diciembre de 2002. Ella había nacido en un conventillo de San Telmo, en la calle Defensa 715, y fue una de las primeras cantantes de tango que hubo. También la fue Rosita Quiroga, pero bueno, ella fue una de las primeras que se hizo realmente famosa en la década del 20, y además introdujo a la mujer cantando tango. ¿En la década del 20? En la década del 20. ¿Con qué edad murió Tita? Perdón. Con 98 años. Qué genio. Sí. 98. Una mujer que supo adaptarse a todo, porque también la vida que tuvo la hizo todo terreno. Ella debutó en el cine en el primer film sonoro que hubo en la Argentina. En el primero, ahí estuvo Tita, le ganó a Mirta Legrand. Ese film se llamó Tango y le pagaron 200 pesos por 5 días de filmación. Bueno, ahí fue donde lo conoció a Luis Andrini, que fue su pareja, hasta que después, bueno, por temas laborales, terminaron separándose porque a Luis Andrini lo mandaron a México por un proyecto. Ella no se quiso ir porque acá tenía la propuesta de Marturano, entonces se quedó. Eso generó la división de la pareja y ahí fue donde él conoció a Malvina Pastorino. Pero bueno, volviendo a Tita, Tita tuvo éxitos como por ejemplo Don Juan Tenorio, Filomena Marturano, Los Isleros, Gaucho, los estoy leyendo porque son un montón, Mercado del Abasto, Arrabalera, Para Vestir Santos, El Amor Nunca Muere, Dios se lo pague, y La Madre María, que fue uno de los personajes, el último en realidad que hizo. También estuvo en Sábados Circulares con Pipo Mancera. Vos, Luisito, no tenés idea de qué estoy hablando, ¿no? Tengo idea, no lo viví, pero claro. Tengo idea, pero no lo viví. Bueno, Pipo Mancera, Nicolás Mancera, era el creador del programa Ómnibus. He visto imágenes en blanco y negro. Claro, bueno, era en blanco y negro, y fue el tipo que inventó el programa que dura un montón de horas, o sea que lo pones el sábado al mediodía y son las 7 y todavía está ahí. Y por ahí pasaron el Club del Clan, Sandro, qué sé yo, bueno, y entre ellos Tita de Buenos Aires. Como Sandro fue otro bestia, claro, que arrancó ahí con Pipo. Claro, exactamente. En 1985 ella se retiró y en el 90 fue declarada ciudadana ilustre de Buenos Aires por ser un mito viviente de la iconografía porteña. Recibió esa distinción y cuando falleció sí tenía 98 años, estaba ya viviendo en la Fundación Favaloro porque ella sentía que necesitaba más cuidados y además porque ella había decidido vender su departamento y después voy a contar cómo, por qué y para qué. Hizo 33 películas, 20 obras teatrales, 3 ciclos radiales, porque también hizo radio, hacía sus charlas y daba consejos. Sí, con esa voz. Y sí, no, pero ¿qué no hizo esta mujer? Divina. Su papá se llamaba Santiago Merelo, él era chofer y la mamá era una planchadora uruguaya que se llamaba Ana Gianelli. Lamentablemente el papá falleció cuando ella tenía solamente 4 meses y la mamá no pudo hacerse cargo de ella, tenía que trabajar, aparte la reconoció mucho tiempo después, no la habían anotado. Fue una infancia súper difícil la que tuvo, ya que a los 4 años la mandaron a vivir a un orfanato, a un asilo, porque la madre no podía con ella. Bueno, la cuestión es que de ese asilo después el papá de ella había fallecido de tuberculosis. Y en un momento a ella la diagnosticaron mal y le dijeron que también tenía tuberculosis. Entonces la mandaron a vivir al campo de un tío de ella, acá cerca de Magdalena. Obviamente no fue de estanciera, fue a trabajar, o sea que ordeñaba vacas, limpiaba los campos de la siembra, de todo el otro, le daba de comer a la gallina, limpiaba los chiqueros, a la par de cualquier
peón golondrina que tuvieran, así es como ella decía, y ella decía que encima tuvo la desgracia de ser pobre y fea. Era una cosa, sí, ella decía que bueno, toda esta infancia también marcó bastante su personalidad, porque no solo era muy inteligente de arreglárselas como pudiera, porque se tuvo que hacer muy sola, tuvo mucha falta de cariño, mucha necesidad, mucha desatención, sino que además era bastante insolente porque, claro, la vida le había hecho que ella pudiera hacerle frente como una locomotora a lo que viniera para subsistir. Así que eso marcó bastante su personalidad también. Y ella decía que la infancia, cuando sos pobre, es mucho más corta que la infancia cuando sos rico. Como que enseguida te tenés que hacer adulto para hacerle subsistir frente a la vida. Bueno, así fue como ella fue analfabeta hasta la década del 20. Ella empezó a cantar y ahí hubo una persona que le ayudó a aprender a leer y escribir y todo, porque si no era analfabeta hasta la década del 20. Así como tampoco estudió ni canto ni arte escénico. Pero bueno, cuando lo tenés. Exactamente. Es así. Empezó en el Teatro Porteño y cantó allá y en realidad ella dice que empezó por necesidad, para hacer algo que supiera hacer y no sabía hacer otra cosa, entonces intentó en el Teatro Porteño, le fue pésimo, la silbaron, la bucharon, no la quisieron escuchar más, le fue como la requetemona. Entonces de ahí fue a un teatro que se llamaba Teatro Bataclan, en el Bajo Flores, que ya por el nombre se pueden dar una idea del tipo de espectáculo que normalmente había ahí. Y como en esa época el tango era realmente música orillera, música marginal y todo lo que ella cantaba pegaba bastante bien con el lugar, así que ahí fue donde ella más o menos empezó a tener por lo menos una buena aceptación del público. Después de acá fue al Teatro Maipo, así que en el Teatro Maipo ya le fue mucho mejor y ahí cantó Trago Amargo, Le Guisamos Solo, reemplazó a Libertad Lamarque en el Conventillo de la Paloma, también fue al Teatro Porteño. En el Teatro Porteño le pusieron una multa de 20 pesos por aparecer en público sin medias de nylon, porque consideraban que sin medias de nylon era como un espectáculo de mal gusto y como una provocación, una inmoralidad. Así que le aplicaron 20 pesos de multa. Y ella decía, mira vos cómo están las cosas, que ahora las mujeres aparecen casi sin ropa en la playa y yo por no tener medias de nylon pagué 20 pesos de multa. Bueno, también, perdón, mi machetito. Cuando ella grabó Filomena Marturano, fue justo en un momento en que a Sandrini, a quien había conocido en la década del 20, en esa primera película sonora, a Sandrini le habían ofrecido una película en México. Él se tuvo que ir y le dijo, venite conmigo, y a ella le habían ofrecido Filomena Marturano. Entonces, el hecho de no acompañarlo generó un cortocircuito y ahí fue donde terminó la pareja. Y justamente en el proyecto que Sandrini tenía en México fue donde conoció a Malvina Pastorino e iniciaron esta relación, que incluso Malvina Pastorino decía, este es un picaflor, se ve que todas andan atrás de él, así que también dudaba bastante, pero bueno, él evidentemente se enamoró de ella y así fue como empezó. Tita nunca lo pudo olvidar a él, nunca lo pudo olvidar, pero Filomena Marturano le garantizó a Tita un éxito rotundo, de hecho estuvo 13 meses en cartelera, 13 meses, y la consolidó a ella en este aspecto, ¿no? De hecho, bueno, también hizo televisión, y en otras películas, como por ejemplo Los Isleros, mira vos de qué época es esto, ¿no? En Los Isleros ella hizo de la Carancha, y los que hacían de hijos, entre otros, como hijos de ella en Los Isleros, como hijos, eran Alberto de Mendoza y Sergio Renán. Imagínate los jovencitos, por Dios, ¿de qué época es esto? Bueno, también hizo televisión, hizo Acacia Moreno, hizo un teleteatro de Alberto Migré, con Oscar Frigerio. También ella aplicaba mucho el humor, porque se reía mucho de todas las circunstancias de su vida. Con el humor ella describía todo este tema del arrabal, de los bajos recursos, de la pobreza, incluso hasta del mal gusto. Se reía de eso, se reía también, y con mucho humor mostraba cómo progresaban algunas personas que salían desde esta, no te digo indigencia, pero que desde esta situación tan desfavorable y llegaban a tener éxito, como ella, por ejemplo, que la verdad la pasó pésimo de chiquitita, pero
llegó a una escala de éxito importante, sin haber tenido incluso una formación académica. Tal cual. Hizo un libro que es casi autobiográfico. En ese libro, que se llama La calle y yo, ella habla de sus experiencias, da consejos, hay reflexiones y también unos versos que escribió ella. O sea que era una mujer que hacía de todo. Cuando filmó La Madre María y salió el rodaje y todo en el 74, fue justo 3 días después del fallecimiento de Perón. Así que dijeron, esto no va a tener éxito, no va a caminar, porque justo se muere, ya lo tenían preparado para salir en ese momento, y justo va y se muere Perón. Dijeron, bueno, sonamos. Sin embargo, fue un éxito rotundo. La Madre María, con Lucas de Mare dirigiendo, fue recordadísima, y de hecho fue la última actuación, la última película que ella hizo. Después en televisión también hizo Conversando con Tita, y después otro ciclo que se llamó Todo Tita, donde siempre, por supuesto, decía Hacete el Papá Nicolau. Aparecía con su perrito Corbata, que era su amor, su compañero. Y después de esto empezó a sufrir una depresión bastante importante. Entonces ya empezó a tratarse en la Fundación Favaloro. A todo esto, Amalita Lacroce de Fortabat, la dueña de los cementos, ella le otorgó un premio que era el premio del Fondo Nacional de Bellas Artes, que constaba de una estatua que le hicieron y además un fondo de 20.000 pesos. Ella este fondo de 20.000 pesos lo donó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. No se lo quedó. Y después, más adelante, ella tenía un departamento entre Barrio Norte y Recoleta, vivía por ahí, decidió venderlo y donar ese dinero al Hospital de Niños también. Vendió su casa. Estuvo viviendo un tiempo en la Casa del Teatro y después decidió quedarse a vivir. Le pidió permiso a Favaloro, con quien había hecho una relación muy linda de amistad. Le pidió permiso para vivir en la Fundación Favaloro. Decidieron que sí, que viviera ahí, porque realmente ella estaba en una situación que no estaba muy mal, pero necesitaba atención, y además le acababan de detectar en el 2002 un cáncer de mama que penosamente tuvo también una metástasis importante, entonces necesitaba estar bien atendida. Lamentablemente, después del suicidio del doctor Favaloro, junto con la muerte casi al mismo tiempo de su hermano Pascual, le detonaron una depresión enorme a ella. Ella intentó incluso quitarse la vida en más de una oportunidad, y bueno, finalmente cuando falleció, que falleció un 24 de diciembre en la Fundación Favaloro, ella, bueno, había dejado su voluntad de que todo el dinero que quisieran gastar en arreglos florales lo donaran a la Fundación Favaloro. Así que su vida fue así. Sus restos fueron acompañados por el regimiento de patricios y fueron incinerados, está cremada, y en este momento está en el Panteón de Sadaic de Chacarita. Y tiene, por supuesto, muchos reconocimientos, pero algunos de los más importantes son un tango que le escribió Pugliese, que se llama Para Tita, otro que le escribió Cacho Castaña, que es Tita de Buenos Aires. En la avenida Corrientes hay un monumento frente a donde fue la casa de ella. El Inca fundó un espacio que se llamaba Complejo Tita Merelo, que lamentablemente funcionó hasta el 2010. Hay una plaza que lleva su nombre en San Cristóbal, y hay un retrato de ella en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada. Así que bueno, eso es, y Tita nos dejó, pero siempre está, cada vez que uno dice hacete el Papá Nicolau, uno siempre se acuerda de Tita y lo bien que hace ella ahora, pobrecita, tanto recomendar hacerse el Papá Nicolau y después terminó teniendo cáncer de mama. Es increíble, parece paradójico. Y ella dejó una frase que quedó, bueno, es una frase un poco larguita, pero la voy a leer, porque muestra mucho cómo fue ella, ¿no? Dice, hice de mí lo que quería y tengo el orgullo de haber sacado de entre las mujeres una mujer íntegra. Ya le di la cara a la vida y ella me la dejó marcada. Esa fue Tita, la grande Tita. Bueno, y con esto ya los dejo, y aquí es el fin de nuestro MDM de hoy, dedicado a la gran Tita. Para Marino.